Muy, pero muy bienvenidos a un estudio en la Palabra de Dios con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart, con el único propósito de compartir con usted el glorioso mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Le presentamos un estudio en la Palabra de Dios. Es un estudio semanal que le ayudará a entender quién es Jesús y lo que Él hizo en la cruz para darle una vida victoriosa y abundante. Le invito a sintonizar, mi amigo oyente, por la hora entera a este interesante y único estudio. Vamos ahora dentro del Centro Familiar de Adoración con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es estar todos juntos alrededor de la palabra de Dios. Bienvenido hoy a un estudio en la palabra de Dios. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y gracias por sintonizar el programa hoy. Voy a leerle algo hoy del libro de Gálatas, capítulo 1. Que es una de las declaraciones más poderosas que se haya hecho y que se nos da en la palabra de Dios. Bien, voy a leer el versículo que he estado leyendo todas estas semanas. Gálatas capítulo 1, comenzando con el versículo 6, y es muy probable que voy a leer hasta el versículo 10. Y por supuesto estoy leyendo del Nuevo Testamento del Expositor, que es una porción de la Biblia de estudio del Expositor. Y si le gustaría tener un ejemplar propio, puede ir a nuestro portal de internet en www.jsm.org. Lo repito, www.jsm.org. Allá hay un botón en que se hace clic, un botón que dice español y le dará toda la razón. Ahora vamos a leer en el Nuevo Testamento del Expositor, Gálatas capítulo 1, comenzando con el versículo 6. El gran apóstol Pablo escribió y dijo: Estoy maravillado de que tan pronto hayáis abandonado aquel, el Espíritu Santo, que os llamó a la gracia de Cristo, hecho posible por la cruz, a otro evangelio, cualquier cosa que no tiene la cruz como su objeto de fe. En las 3 últimas semanas, los 3 últimos programas, tratamos sobre este versículo en concreto. Ahora versículo 7. No que hay otro. Presenta el hecho de que el objetivo de Satanás no es tanto negar el Evangelio, que poco puede hacer, sino corromperlo. Bien, qué declaración más impactante. Déjame leerlo de nuevo. Es sumamente importante. Presenta el hecho de que el objetivo de Satanás no es tanto negar el Evangelio, que poco puede hacer, sino corromperlo. Sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. De nuevo, al hacer el objeto de fe algo además de la cruz. Bueno, esto se está poniendo fuerte ahora. Óigalo. Mas aún si nosotros, Pablo y sus compañeros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, Jesucristo y el crucificado, era el evangelio que ellos predicaban. Jesucristo y el crucificado. El texto bíblico dice, sea anatema. Si alguien anuncia o predica otro evangelio que no es Jesucristo y el crucificado, eternamente condenado. El Espíritu Santo lo dice a través de Pablo, que queden claro que es muy serio. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. En cierta ocasión pasada, les había dicho la misma cosa, que hace que su defección sería aún más seria. Si alguno os anunciare otro evangelio, algo
que es además de la cruz, del que habéis recibido lo que salvó sus almas, sea anatema, eternamente condenado, que significa la pérdida del alma. Versículo 10. Porque persuado yo ahora hombres o a Dios. En esencia, Pablo dice, ¿predico la doctrina del hombre o la de Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Es lo que los falsos apóstoles hacen. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede agradar a ambos, a los hombres y a Dios a la vez. Ahora vamos a discutir el versículo 7. Oremos primeramente. Nuestro bendito Padre Celestial, ayúdame hoy. Señor, ayúdame a interpretar bien la palabra de la verdad. Es algo tan serio. Ayúdame a entregarla bien a la gente, a usarla bien, a enseñarla bien, a enseñarla en un espíritu recto. Y Señor, te lo pido en el santísimo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, note lo que dijo el apóstol. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis abandonado a aquel que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. Luego dijo, no que hay otro. Permítame decir varias cosas sobre eso. Quiero volver a leer lo que acabo de leer. Presenta el hecho de que el objetivo de Satanás no es tanto negar el evangelio, que poco puede hacer, sino corromperlo. Lo que está diciendo es que todo lo que no es Jesucristo y el crucificado, todo lo que no es la cruz de Cristo, no es evangelio. Puede ser religioso, puede ser muy religioso, pero no es el evangelio. Y si no es el evangelio, de nada le sirve. No le va a ser de ayuda. No va a producir nada en su vida que puede ayudarle a que usted tenga la ayuda. Bueno, lo digo torpemente. Temo que no lo estoy diciendo con la fuerza que debo decirlo o como se debe decirlo, pero trato. Hay un solo evangelio. No hay 2, 3, 5 ni 10. Permítame señalar un poco más de lo que es realmente el evangelio. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. No me envió Cristo a bautizar, óigalo, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Lo que sea en realidad la terminología. Permítame leérselo perfectamente para que lo capte bien. Déjame decirlo esto. Lo que estamos tratando es muy, pero muy serio. No me envió Cristo a bautizar. Él dice, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Él nos dice en este versículo, permítame leerlo de la Biblia de Estudio del Expositor, porque no me envió Cristo a bautizar, nos manifiesta una verdad cardinal, sino a predicar el evangelio, la manera en que se puede ser salvo del pecado. No en sabiduría de palabras, el intelectualismo no es el evangelio, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Nos dice claramente que la cruz de Cristo debe ser siempre el énfasis del mensaje. Y en este versículo nos dice, lo que es el evangelio es la cruz de Cristo. Escucha lo que digo. Es la cruz de Cristo. Bien, exactamente qué quiere decir con eso, porque hay miles y miles de predicadores que afirmarían, pues yo estoy predicando la cruz de Cristo.
Y desde luego, algunos sí están predicándola, indudablemente. Pero muchos, sí muchos que dicen que están predicando la cruz de Cristo, en realidad no lo están predicando. Déjame decirle a lo que me refiero. Muchos de estos predicadores, mi amigo oyente, mi amiga oyente, y gracias a Dios por lo que estoy a punto de decir, gracias a Dios que predican la cruz con respecto a la salvación, pero es todo el conocimiento que tienen de la cruz. Y me alegra que lo están predicando. Y gracias a Dios por eso. Pero cuando se trata de la santificación, cuando se trata del vivir cada día para Dios, cuando se trata de andar día a día con Dios, cómo vivir esta vida, Pablo emplea el término andar delante de Dios. Y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y así sucesivamente. Muchos predicadores entienden el papel que desempeña la cruz en nuestra santificación. No lo entienden. Lo repito, muchos predicadores no entienden el papel que desempeña la cruz en nuestra santificación, crecimiento en la gracia, nuestro vivir para Dios, nuestra victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. No lo entienden. Le quedan mirando perplejo. ¿Tiene algo que ver con la cruz con eso? Sí, en absoluto. 1000 veces que sí, en absoluto. Tiene algo que ver. Muchos predicadores enseñan que se va más allá de la cruz después de ser salvos. Se deja la cruz y se prosigue a otras cosas. Pero al hacer eso, usted va a otro Jesús, a otro Espíritu y otro Evangelio. 2 Corintios capítulo 11, versículo 4 en su Biblia. No hay otro evangelio excepto la cruz de Cristo. El predicador tiene que predicar la cruz, y explicaré la implicación en un momento. No solo para la salvación, sino también para la santificación. Pongamos por caso, vamos a suponer, de que tiene un problema en su vida. Digamos que es nicotina, o digamos que es la pornografía vía internet, o lo que sea. Toma en secreto, o tiene mal genio, o puede ser una y 1000 cosas, y sabe que es indebido. Usted no ha podido superarlo. Ha intentado, y ha intentado, y ha intentado, pero todavía no puede superarlo, y la verdad es que está peor hoy más que nunca, y se empeora cada día, y usted ya topó su límite y ya no se sabe qué hacer. Ha padecido y sufrido muchos años. Muy bien. ¿Qué hacer para librarse? ¿Qué hacer para superarlo? ¿Qué hacer para quitárselo de encima? ¿Qué tiene que hacer para tener la victoria sobre esto para que no lo agobie? Préstame mucha, pero mucha atención ahora, por favor. Muchos millones y millones y millones de cristianos entran en esta categoría. Muchos cristianos tienen problemas con la lengua, que es probablemente peor que las cosas que he mencionado. Santiago dice que el hombre no puede refrenarla. Solo el Espíritu de Dios puede refrenarla. Tal vez es herejía. Usted se ha metido en herejía, que es una de las obras de la carne. Puede leerlo en el 5º capítulo de la epístola a los Gálatas. Pongamos por caso que tiene un problema. Vamos solamente a suponer que usted tiene un problema y ha intentado de todo. Ha recurrido al predicador y él le ha dicho que tiene que cambiar sus hábitos. Y usted va a empezar a cambiar sus hábitos y librarse de esa cosa. Trató, pero no funcionó. Lo ha confesado a 1 o 2 personas y descubre que fue lo peor que pudo haber hecho. Fue donde el predicador para que le impusiera las manos.
y yo creo en la imposición de manos, y usted se ha desmayado en el espíritu. Y vamos a suponer nuevamente que era realmente el Señor, no era la carne. Era el Señor, pero cuando se da cuenta de que el problema sigue allí y no sabe qué hacer ahora, un predicador le dice, bueno, es un demonio de la lujuria, o un demonio de la ira, o un demonio de la avaricia, o de la lascivia, un demonio de esto o aquello. Y vamos a reprender ese demonio, y ya no va a tener más problemas, así dice. Y quizás ha tratado eso, y no funcionó. Estoy tratando de cubrir todas las bases. ¿Qué va a hacer? Una de las formas que la iglesia responde a esta situación es, bueno, usted necesita ayuda profesional. O sea que necesita ir al psicólogo. En otras palabras, no sabemos qué hacer. No nos moleste y váyase a otra parte. Y usted ya probó eso y no funciona. Tampoco hay ayuda allí. Y no ha mejorado, sino que ha empeorado. Bueno, permítame decirle, se trata de algo que no se involucra con personas por aquí o por allá, sino que implica la mayoría del mundo cristiano. Óigame, hombres y mujeres, niños y niñas. Les sigo diciendo, Satanás quiere ganar siempre. Es un duelo a muerte. Y Satanás tiene la ventaja. Y si usted no comprende lo que trato de enseñarle, que es lo que Pablo nos dio, entonces, ¿qué va a hacer? Su situación no solo no mejora, sino que se empeora, y usted lo sabe. Déjame decirle, el objetivo de Satanás es de destruirte. Él roba, mata y destruye. Él quiere arruinarlo, destrozar su matrimonio, destrozar su familia. Hace tiempo me llamó un hermano sollozando por teléfono. Lo conocía, pero no lo conocía tan bien. Él se encontraba en otra ciudad. Me llamó y me dijo, estoy en un terrible aprieto. Tenía una bella familia, una linda esposa e hijos, y un buen trabajo. Yo conocía bien a su jefe, pero no conocía muy bien al hermano con que hablaba. De todos modos, sabía que manifestaba amor a Dios, y vivía para el Señor. No sé qué tanto era su comunión con Dios, no sé nada de eso, pero sabía que profesaba ser cristiano. Y me dijo, hermano Swagart, estoy por perder todo, estoy por destrozar todo. Mi jefe lo ha descubierto todo. Yo he estado involucrado en la pornografía por internet. Y no entraré en detalles para no agravar más el problema. Y no es un caso aislado. Y no se trata solamente de aquellos que son incultos. El pecado no tiene preferencia. No conoce barreras. No importa quién sea. ¿Quién es lo que debe y qué es lo que debe hacer un hijo de Dios? Veamos la otra cara de la moneda. Si yo escudriñara su corazón, usted diría, hermano Swagart, a pesar de este terrible problema, sea lo que sea el terrible problema, a pesar de esta maldad, yo amo a Dios. Y no está mintiendo. No es un hipócrita. Usted ama a Dios, yo lo sé. Quiero servirle, quiero ser lo que Él, lo que he de ser. Quiero compartir con los demás su amor, quiero comportarme como debo, pero no comprendo, no entiendo. Me han dicho los predicadores que es hermoso y maravilloso tener la victoria. Bueno, la triste realidad, hermano, hermana, es que la mayoría de los predicadores le dicen eso. Y no lo digo en una forma dura, en absoluto, pero están en la misma condición que usted, de un modo u otro. Es lo triste de eso. No tienen la victoria tampoco. Algunos sí, muchos no.
hace años y años, lo mencioné hace 3 o 4 meses, pero cuando Francis y yo nos casamos y ella quedó encinta de Donnie y era cuando yo comenzaba a predicar, recuerdo recibir una revista, una de las revistas religiosas publicadas por ciertos predicadores, al igual que hoy en día. Y yo leí un artículo en esa revista que era impactante por decirlo menos. Y el hermano que lo escribió dijo, y no creo que trataba de ser sarcástico ni arrogante, nada más decía la verdad. Dijo que muchos de los predicadores de liberación necesitaban liberación ellos mismos. Cuando lo leí, quedé asombrado. Pero hoy, en retrospectiva, a lo largo de los años, lo que decía era verdad. Muchos predicadores de liberación, lo que sea el significado de tal dicho, necesitaban liberación para ellos mismos. Muy bien. Déjame decir qué hacer. Es lo único que puede hacer. Es la única victoria en la faz de la tierra, no solo entre los cristianos. Y bueno, es la única manera, de otro modo no es victoria. Todo está en Cristo. Permítame leerle rápidamente. Aquí está. No se va a tomar mucho tiempo. Bueno, segundo libro de Pedro. Sí, segundo Pedro. Capítulo 1, segundo Pedro, sí. Versículo 4. Voy a leer el tercer versículo, como dice la Biblia. Como todas las cosas, el Señor con generosidad espléndida nos ha dado todo, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su poder divino. Observe usted la terminología. Como todas esas cosas, el Señor nos ha dado todo, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su poder divino. Corresponde al hecho de que el Señor Jesús nos ha dado todo lo que es indispensable en cuanto a la vida y cómo vivir, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. El conocimiento se refiere a lo que Cristo hizo en la cruz, lo cual solo puede proveer gloria y virtud, por las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas. Corresponde a la palabra de Dios, que sola tiene la respuesta a todos los problemas de la vida, para que por ellas las promesas fueses hechos participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina implantada en el ser interior del pecador creyente se convierte en la fuente de nuestra nueva vida y acciones. Y es lo que ocurre en el momento de nacer de nuevo. Habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia, explica la experiencia de salvación del pecador y la experiencia de santificación del santo. Ahora, escúchame bien, amigo oyente. Se nos dice en la palabra de Dios que el Señor, como todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Bien, se sabe que está hecho, pero ¿cómo se hace? Le voy a explicar cómo. Jesús es la fuente de todo lo que recibimos de Dios. Lo repito, Jesucristo es la fuente misma de todo lo que recibimos de Dios. Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la fuente de todo. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Él es la fuente. Gloria a Dios. La cruz es el medio por el cual Él hace todo esto. ¿Me explico? La cruz es el medio por el cual Él hace todo esto, que nos lo da Él a nosotros. La cruz lo hizo posible para que Él nos diera todo lo que necesitamos para vencer al mundo, a la carne y al diablo.
el problema que está agobiando nuestra vida ahora mismo, sea lo que sea, puede usted tener la victoria total y completa. Pero solo de este modo. Jesús dijo, conoceréis la verdad, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entender que Cristo es la fuente, la cruz es el medio. Ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz. Es por eso Pablo dijo, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el mundo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Usted coloque su fe en Cristo y la cruz. Observe que dije Cristo y la cruz. La cruz no es únicamente un apéndice, es la obra que Él realizó. ¿Quién era Él? El Hijo de Dios viviente. Dios manifestado en la carne. Y lo que hizo, es decir, Él era en sí el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, que expió todo pecado y derrotó totalmente a Satanás. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, quiero decirle y enseñarle cómo Satanás fue derrotado en un momento. Y usted mantenga su fe en Cristo y la cruz y el Espíritu Santo comenzará a obrar dentro de su corazón, en su vida, para darle la victoria. Quizás no vendrá fácil o rápidamente. Puede que sea una lucha, una batalla, pero está en el camino recto y la Escritura dice que el pecado, óigalo, el pecado no tendrá dominio sobre usted. Romanos 6:16. Es la promesa que usted tiene. Gloria a Dios. Puede tener la victoria sobre lo que sea, pero solo con su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, y no permitirla que sea movida a otro lugar. Gloria a Dios. Esta es precisamente la respuesta para ti y para mí. Tengo un problema. Usted tiene problema. Lo que sea. Yo no sé, pero tú sabes. Me acudo a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. No me refiero a una cruz de madera o un crucifijo o alguna cruz de concreto o una cruz encima de una iglesia. No, 1000 veces que no. Me refiero a esa obra terminada de Cristo en la cruz, esa obra expiatoria, donde el Cordero de Dios, aleluya, el inocente, intachable Cordero de Dios Jesucristo, dio su vida por ti, por mí, cuando murió en nuestro lugar, porque el pecado nos agobiaba. Estuvimos en camino a la perdición, perdidos completamente. No pudimos hacer nada de salir de una eternidad sin fin en el infierno. Pero Cristo vino, gloria a Dios, y vivió en este mundo, hizo bien, sanó a los enfermos, hizo milagros, enseñaba el camino de Dios, el camino de la cruz, y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y toma su cruz y sígame. Aleluya. ¿Qué cruz? ¿Una cruz de madera? ¿Un madero? De ninguna manera, mi amigo, mi amiga. Él se refirió a esa obra terminada que Él hizo en la cruz cuando murió y derramó su sangre, su vida, por ti, por mí. Se ofreció en un sacrificio inocente, intachable, un sacrificio perfecto a Dios, una ofrenda por el pecado. ¿Él tenía pecado? De ninguna manera. Él no tenía pecado. Él se ofreció este sacrificio perfecto, esa ofrenda por el pecado, por tu pecado y mi pecado, y pagó la cuenta que había contra nosotros, la deuda del pecado que nosotros no pudimos pagar. Murió, fue sepultado, y mis pecados fueron sepultados con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Él borró la cuenta que había en mi contra y resucitó al tercer día. Y tengo buenas nuevas. Cristo vive hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Él vive hoy.
victorioso sobre el mundo, la carne y el diablo. Y Él te invita a acudirle a Él. Él te invita a ti y a mí a acercarle a Él ahora, sin compromiso, tal como estemos. Podemos acercarnos a nuestro bendito Redentor que pagó el precio de rescate por nosotros. Y decir, Señor, perdóname de mis pecados. Límpiame en tu sangre que derramaste en la cruz por mí. Te invito a entrar en mi vida, en mi corazón. Sé mi Señor y Salvador. Te acepto como mi Redentor. Límpiame y hazme el hijo tuyo que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por haber entrado en mi corazón y vida, por haberme cambiado y por haberme hecho una nueva criatura. Gloria a Dios. Sí, Él lo hizo todo en la cruz por nosotros. Y vamos a seguir adelante en cómo se logra lo que Él hizo en la cruz. Cómo se puede apropiarse de todos estos beneficios que Él compró por nosotros en la cruenta cruz del Calvario. Gloria a Dios. Me encanta el estudio de la palabra de Dios y yo creo que usted también y muchos están viciados a este programa y es tal como debe ocurrir. Son las clases de vicios que el Señor sanciona y el Espíritu Santo es el que va a ayudarle a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Como le decía hace rato, ¿cómo puede usted tener la victoria? ¿Cómo? Es muy sencillo que a veces la gente no lo entiende. Es simplemente tener fe en Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz. Y hacer la cruz de Cristo el objeto de su fe y no permitir que su fe sea removida. O sea, que su fe se mueva a otra cosa. Y seguir creyendo en el Señor. Luego, el Espíritu Santo obrará en su vida y producirá la victoria deseada. Puede que tome tiempo. No es que el Espíritu Santo tome tiempo. Él es Dios. Él hace lo que quiere, pero usted y yo tenemos problemas. Y Él obra con nosotros. Obra con nosotros. Es todo lo que puede hacer y requiere tiempo a veces para llegar al lugar donde hemos de estar. Pero si usted persevera y pelea la buena batalla de la fe y no la abandona, o sea, yo le aseguro que ese terrible vicio o problema en su vida, lo que sea que es, va a ser eliminado, erradicado. Y el pecado no se enseñoreará más de usted en ningún momento. No se dominará de usted en ningún momento. Bien, cuando concluimos lo que estuvimos enseñando sobre el versículo anterior, me di cuenta que es muy importante que debiera de tocar el tema basado de las Escrituras y decirle cómo la cruz de Cristo efectuó una victoria total para usted y para mí. Y lo que fue en cuanto a la cruz que lo hizo posible para que se obtenga la victoria. ¿Cómo puede ser eso así? Jesús colgado en un madero. Pablo dijo que era una locura a los gentiles. Y bueno, un hombre desnudo colgado en un madero, ¿qué provecho puede haber? Es lo que los griegos y los filósofos de esa época conjeturaron. Y en lo profundo, aunque como cristiano, usted no lo cuestiona, pero lo ha pensado de alguna forma algo parecido. ¿Cómo puede de que Él muriera en una cruz sea la fuente de toda victoria? Voy a explicar. Voy a leer un poco más de lo normal. Comenzaré con el versículo 13 del segundo capítulo de Colosenses, de la Biblia de Estudio del Expositor. Pablo dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. No se refiere a la muerte espiritual, es decir, la separación de Dios. Es lo que hace el pecado. Os vivificó juntamente con Él,
se refiere a estar espiritualmente vivo, que se logra cuando es nacido de nuevo, perdonándonos todos los pecados. La cruz lo hizo posible para que todo tipo de pecados sean perdonados y quitados. Y en un momento le voy a decir cómo. Borrando el acta de las ordenanzas que nos era contraria. Pertenece a la ley de Moisés, que era el estándar de la justicia de Dios que el hombre no podía alcanzar, que era contra nosotros. La ley está en contra de nosotros, simplemente porque somos incapaces de guardar sus preceptos, no importa el esfuerzo que hagamos. Quitándola de en medio, se refiere a la pena de la ley que es quitada. Y clavándola en la cruz, la ley con sus decretos fueron abolidos en la muerte de Cristo, como si fuera crucificada con Él. Vaya, qué declaración. Oh, siento la presencia del Señor. Permítame leerlo de nuevo. Enclavándola en la cruz. Aleluya. La ley con sus decretos fue abolida en la muerte de Cristo, como si fuera crucificada con Él. O sea, la ley de Dios no era profana o injusta. Era maravillosa, era buena. Pero el hombre no podía guardarla. Y la ley exigía una pena por el pecado, y esa pena era la muerte. Y puede ver que era en contra nuestra. No era que la ley tenía culpa, no era así. Usted y yo somos los culpables. Es como lo dijo alguien, la ley es como un espejo. Un espejo muestra al hombre su apariencia, pero no puede cambiar la apariencia que ve, y la ley muestra al hombre lo que es, pero no puede cambiarlo de lo que es. Pero Cristo puede. Y dice el texto bíblico, y despojando los principados y las potestades, Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz por Cristo, que expió todo pecado. El pecado era el derecho legal que Satanás tenía para mantener al hombre en cautiverio. Con todo el pecado expiado, ya no tiene ningún derecho legal para mantener a nadie en esclavitud. Él, Cristo, los sacó la vergüenza en público. Lo que hizo Jesús en la cruz fue en la faz de todo el mundo, todo el universo, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo está completo y todo fue hecho por nosotros, lo que significa que podemos andar en poder y victoria perpetua debido a la cruz. Ahora le voy a explicar por qué fue necesario la cruz y lo que ocurrió en la cruz. Primero, es el pecado lo que le da a Satanás el derecho legal de mantener cautivo al hombre, a la humanidad. Déjame repetirlo, es el pecado lo que le da a Satanás el derecho legal. Dije, el derecho legal. Dios le da ese derecho legal para esclavizar al hombre debido al pecado. Cuando Jesús fue a la cruz, y su ida a la cruz no tenía nada que ver con Satanás. Él no estaba pagando un rescate a Satanás. Dios no le debe nada a Satanás, y nunca lo ha debido. Nunca le ha debido nada a nadie. Nunca le deberá. Él fue a la cruz para satisfacer las peticiones de un Dios 3 veces santo. Lo voy a repetir. Dios ha sido ofendido por el pecado, la desobediencia y la transgresión del hombre. Se ha ofendido a Dios, y hay una barrera entre Dios y el hombre por el pecado. El pecado es la ruina de todo lo que es bueno. Es la maldición. Es destructor. Es infierno en la tierra. Es la causa de toda enfermedad, muerte, guerra. La inhumanidad del hombre hace el hombre el pecado. Uno de los problemas de la iglesia moderna es que no comprende lo horrible que es el pecado. Lo consideramos como poca cosa, algo insignificante.
y el mundo lo considera como una leva aberración y no se puede cambiar con la educación o ambiente adecuado. No puede, no puede. Hay solo una solución al pecado, y que es la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Bien, Jesús fue a la cruz para satisfacer las exigencias de un Dios 3 veces santo. Él no fue allí para satisfacer al hombre o a Satanás. Usted diría, déjame captarlo en mi mente. Él fue a la cruz para satisfacer a Dios. Sí, Dios exigió un castigo que el hombre no podía pagar. Usted diría, bueno, ¿por qué no lo deshizo Dios de una vez? Él es Dios y puede hacer lo que quiere. Él hace lo que quiere, pero no en contra de su naturaleza. No va a pasar por alto el pecado. No va a hacer la vista gorda al pecado. Si lo hiciera, no pasaría mucho tiempo hasta llegar a destruir toda su creación. Todo sería destruido. Sería como que el médico le dijera que tiene cáncer en su cuerpo y usted no hace caso. No es un problema, no le importa. Y actúa como que no está ahí. Está ahí todavía y eso le va a matar menos que lo saquen. Y es lo que hace el hombre con el pecado. Trata de ignorarlo. Trata de actuar como que no existe. O proporciona un remedio patético, que es como una venda sobre el cáncer. No va a funcionar. Y el castigo que Dios exigió, que Él había exigido, no tenía otra opción. Si había de satisfacer su justicia, si su santidad había de satisfacer, si es Él quien había de satisfacer, Él exigió la muerte de una víctima perfecta, una víctima perfecta que el hombre no podía proveer. Como dice el corito, roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial en la cual lavado fui. Oh, qué corito, roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Aleluya, discúlpame por mi emoción cuando pienso en cómo Él vino de tan lejos de la gloria. Por un pecador como yo, lo que Dios exigió, el hombre no pudo proveer. El hombre es indefenso. Él está a la puerta y no hay nada que pueda hacer. Nada en mis manos traigo, solo a la cruz me aferro. Aleluya, alabado sea el Señor. Antes que concluya, y siento en mi espíritu que el Señor está tratando con algunos de ustedes. Necesitan ser salvos. Usted pensó que es salvo, pero de repente, en el último instante, usted no está seguro. Voy a orar. Antes de concluir la enseñanza, quiero orar por usted ahora mismo. He orado con millones y no estoy exagerando. Voy a orar la oración del penitente. Es tomado de Romanos capítulo 10 y quiero que usted ore conmigo y quiero que lo crea con todo su corazón y en un momento Él cambiará su vida. Entrará en su corazón. En un momento será cambiado para siempre. Oh, gloria a Dios. Siento la presencia del Espíritu Santo. Él está tocando a su corazón. En un momento. Ore conmigo ahora. Repítalo. Amado Padre Celestial. Sí, repítalo en voz alta. Amado Padre Celestial. Vengo a ti, en el nombre de Jesús. Repítalo ahora. Me arrepiento de mis pecados.
la forma en que he vivido, las cosas que he hecho. Por favor, perdóname y límpiame con tu preciosa sangre de toda injusticia. Con mi boca confieso al Señor Jesús. En mi corazón yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y Él está vivo ahora mismo. Acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma. Y lo hago Señor de mi vida. Y según la palabra de Dios, en este mismo momento, soy salvo. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Oh, permítame decirle que usted es salvo del pecado. No es salvo en el pecado. Gloria a Dios. Muy bien, volvamos a mi enseñanza. Dios exigió un castigo que el hombre no podía pagar. Él exigió un precio que el hombre no podía pagar. Para mostrarle el amor de Dios, Él mismo lo pagaría. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo repito, Dios ama tanto al hombre que Él mismo pagaría el precio, aunque ese precio era horrible, que es imposible describir, tan terrible. Pero si había de salvar a los hijos caídos de la raza de Adán, Dios tendría que hacerlo. No había otro modo. Por eso fue Jesús a la cruz, para expiar el pecado, todo pecado, pasado, presente, futuro, por cada ser humano que haya vivido, que vive ahora y vivirá para siempre, al menos para los que creen. Si la persona no va a creer, la expiación es inútil. Pero si la persona cree, todo pecado es expiado. Como le dije al principio del programa, el pecado es el derecho legal que Satanás tiene para mantener cautivo al hombre. Pero todo pecado es expiado, lo cual hizo Jesús en la cruz. Gloria a Dios, aleluya, oh aleluya, gloria a Dios. Entonces Satanás pierde su derecho legal, no tiene más derecho, ha sido quitado. Consumado es, dijo Jesús, todo pecado expiado, cuando derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Su vida, la vida carnal está en la sangre derramada de su cuerpo perfecto, vida perfecta. Él murió, lo cual expió nuestro pecado. Y Él dijo, consumado es. La Biblia dice que el velo del templo, que pesaba más de 2,000 libras, colocado a 30 pies de altura, 4 pulgadas de ancho, 4 yuntas de bueyes, se dice que no se lo podían romper. Ocultaba el lugar santísimo del lugar santo, y ese velo se rascó de arriba abajo. O sea, el camino está abierto para aquellos que crean. Cualquiera puede venir. Aleluya. El que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Oh, gloria a Dios. A causa de lo que hizo Jesús en la cruz. Aleluya, gracias Señor, gracias por haber abierto este camino nuevo dentro de la misma presencia de Dios. Aleluya. Bien, veamos, usted diría, pues no lo entiendo. Jesús expió todo pecado, y el pecado es el derecho legal que Satanás tenía para esclavizar al hombre. Entonces, ¿cómo es que Él sigue esclavizando si todo pecado ha sido expiado? Porque es como una vacuna
o suero que salvará a la persona de la enfermedad terrible. Si no se vacunan, aunque esté disponible la vacuna, van a morir. Y la sangre de expiación está allí, pero si no se apropia de ella, morirá. Y es por eso que Satanás mantiene al hombre cautivo hoy, debido al consentimiento de los que él domina. ¿Qué es lo que significa? El consentimiento de los regidos significa que Satanás está rigiendo esa persona. Sí, está rigiendo a esa persona. Pero esa persona le da el consentimiento a Satanás. Le da el permiso para hacerlo. ¿Cómo? Por su incredulidad. Bien, los del mundo en general, usted comprende por qué se dejan regir. Es porque no creen en Cristo. Pero ahí está el problema. La iglesia, los cristianos nacidos realmente de nuevo, ¿cómo pueden estar esclavizados? Usted dijo ayer la semana pasada, que la mayoría están esclavizados. Y es cierto. Si Jesús ha expiado todo pecado y han aceptado a Cristo, ¿por qué están aún esclavizados? Buena pregunta. Están esclavizados porque, nuevamente, la fe es la clave. La fe está en otra cosa además de Cristo y la cruz. Y eso retira a esa persona del Espíritu Santo. Como se lo leí y estudiamos al comienzo de esta semana, y el Espíritu Santo no puede hacer lo que precisa hacer, y Satanás se aprovecha de esto y esclaviza a la persona. Porque en esencia, ya sea que la persona se dé cuenta o no, ese creyente le está dando consentimiento. Cuando Jesús murió en la cruz, Él triunfó. Él derrotó a todo demonio. ¿Me han escuchado? A todo demonio. Él triunfó sobre ellos. Se lo leí. Él derrotó a todo espíritu demoníaco, todo ángel caído. A Satanás mismo lo derrotó. Todos están derrotados total y completamente, y ellos lo saben bien. Pero si los cristianos ponen su fe en cualquier otra cosa excepto en la cruz, entonces le están dando a Satanás el consentimiento, el permiso de esclavizarlos y mantenerlos en cautividad. La clave de librarse de esto no es por la imposición de manos, por muy bíblico que sea, sino que es usted, cuando coloca su fe total y completamente, exclusivamente en Cristo y la cruz, y no permitirla ser removida a otra cosa. Y si usted hace eso y la mantiene ahí, como le dije en el programa, al comenzar este programa, y no moverla, manténgala allí, venga lo que venga. No importa lo que suceda, no permitir moverla. Pelee la buena batalla de la fe, porque Satanás hará todo lo posible para trasladarla, porque sabe que usted ahora ha hallado la solución. La solución es la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Y la victoria será suya. Vendrá quizás mañana, o tal vez dentro de un mes, o dentro de un año. Yo no sé cuándo será, pero si usted sigue creyendo, sucederá, acontecerá. Porque Pablo dice en Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, no les dominará. Muy bien, gloria a Dios, aleluya. Oh, gracias a Dios por su presencia en su palabra y esta gran obra magnífica de la cruz de Cristo Jesús en el Calvario. Oh, qué bella historia. Cuenta esta historia a todos sus vecinos, a sus colegas en el trabajo, a toda su familia. Invíteles a sintonizar de nuevo cada semana a este programa en el castellano de ¿quién es Jesús? ¿Y qué significa la cruz de Jesús? Vamos a ver en unos programas futuros, Dios mediante,
¿Qué significa la cruz? Porque el significado de la cruz es el significado del nuevo convenio, el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. Y ese pacto es inquebrantable para los que creen. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, mi amigo oyente, te invito a estudiar con nosotros la palabra de Dios. Y la manera de hacerlo es por medio de conseguir un ejemplar del Nuevo Testamento del expositor, y ese ejemplar puede ser suyo por un precio mínimo, por solo ir a nuestro portal de internet en www.jsm.org. Otra vez, www.jsm.org, y allá en esa página de web verá un botón grande que dice español, y allá se hace un clic y le dará toda la razón. Gracias mil por haber estado en la sintonía de nuestro programa hoy, un estudio en la palabra de Dios, y estamos invitándoles a todos a sintonizar de nuevo, y puede descargar gratuitamente estos programas también en iTunes Podcast, y allá entre en el buscador un estudio en la palabra de Dios y le dará la razón, y puede descargar estos programas absolutamente gratis. Tendrá su propia copia para poder compartirlo con los demás y repasar también estas lecciones, estos estudios en la palabra de Dios. Fue muy grato pasar estos momentos con ustedes, con nuestro hermano pastor evangelista Jimmy Swaggart. Este es su servidor, hermano Jaime Woolsey, deseándole las más grandes bendiciones del Señor. Que Dios lo bendiga. Lo amamos en el Señor. Hasta la próxima.